se encuentra aquí con nosotros en el presidio Norma Sotelo Bisuet. Ella es consejera ciudadana de PAOT y es presidenta de COCOVE, que es el Consejo Coordinador Vecinal. Su servidor, Rafael Guarneros, del Comité Fundacional de la Asociación de Residentes de la Colonia Hipódromo, y pues Miquel Arriola, nuestro invitado del día de hoy, que es precandidato al gobierno de la Ciudad de México. Bienvenido, Miquel, esta es tu casa, y voy a permitirme leer parte de su trayectoria. Miquel Arriola Peñalosa es originario de la Ciudad de México. Es licenciado en Derecho por la Universidad Anáhuac del Norte, maestro en Políticas Públicas y Administración Pública por la London School of Economics and Political Science de Londres, Inglaterra, así como maestro en Derecho por la Universidad de Chicago en los Estados Unidos de América. Su trayectoria profesional se ha desarrollado fundamentalmente en el sector público. En 2002 fue coordinador contencioso de Banrural. De 2003 a 2005 se desempeñó en la Financiera Rural, donde ocupó los cargos de gerente de cumplimiento normativo y subdirector corporativo de la Dirección General. En el año 2007 se incorporó a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, institución en la que fue asesor del secretario, el director general de Planeación de Ingresos de la Subsecretaría de Ingresos, y a partir de 2009 jefe de la Unidad de Legislación Tributaria de la Subsecretaría de Ingresos. En marzo de 2011 fue designado comisionado federal para la protección contra riesgos sanitarios de la Secretaría de Salud, y en diciembre de 2012 se anunció su ratificación para continuar al frente de la COFEPRIS. El 8 de febrero de 2016, el presidente de la República lo nombró director general del Instituto Mexicano del Seguro Social, concluyendo este cargo en diciembre de 2017. Actualmente es precandidato para jefe de gobierno de la Ciudad de México. Bienvenido, Miquel. Les voy a dar nada más la dinámica de la actividad. Se le va a hacer el uso de la palabra al licenciado Miquel Arriola para que haga su exposición. Posteriormente habrá una ronda de preguntas de los asistentes, ya algunos previamente se han anotado, pero son preguntas concretas, lo más breve posible, para poder aprovechar el tiempo de todos y poder escuchar los planteamientos o las respuestas que nos brinde nuestro invitado. Pues sin más mayor preámbulo, pues le doy el uso de la palabra a Miquel Arriola Peñalosa. Gracias. Muchas gracias, buenas noches. Una disculpa por la tardanza. Venimos de un acto que tuvimos con el precandidato MIF, con jóvenes. Se retrasó un poco, nos cayó la lluvia, una verdadera disculpa. Y también un agradecimiento sincero por tomarse un espacio de su tiempo, sobre todo viernes en la noche, para escuchar. Antes de entrar a la presentación, yo simplemente les quiero decir que soy un ciudadano como ustedes. Yo soy un chilango de 42 años, nací en la colonia Cuauhtémoc y aquí pues he crecido, aquí tengo mi familia, aquí estudié, aquí trabajé, aquí quiero que viva mi hijo que tiene 4 años y medio. Yo no le puedo decir a mi hijo que yo conocía los problemas de la ciudad y que no hice nada. Esa es mi premisa. Yo llevo 16 años en el servicio público, soy hijo de servidor público, de ama de casa, y lo que me inculcó mi padre pues fue precisamente utilizar las instituciones para servir. Soy servidor público y la esencia de eso es servir. Yo jamás he ido a ninguna institución a extraerle ningún recurso, a robar. No es claramente mi objetivo en la vida. Soy un creyente que el gobierno es un gran vehículo para, primero, garantizar seguridad y segundo, para prestar buenos servicios. Creo que eso es lo que tenemos que aspirar de un gobierno, que sea transparente, que gaste bien, y así pues con gusto lo financiamos. Si no es así, como desgraciadamente está pasando en la ciudad, pues tenemos entonces muchas dudas, tanto de los políticos como de los gobiernos. Siendo así, yo quisiera entrar
pues directamente, primero al diagnóstico que tenemos en la Ciudad de México, en 6 temas fundamentales. No quiero ser pues muy insistente en los datos, pero pues los datos son muy importantes. Con datos, afortunadamente, pues en el caso de la COFEPRIS, cuando estuve ahí 5 años, pues pudimos integrar al menú de medicinas en el país los genéricos, reduciendo más o menos 80% los precios. Eso es lo que se tiene que hacer con las instituciones, usarlas para bien. En el IMSS, pues yo me encontré con una institución, bueno, es una institución fantástica, atiende a 74 millones de personas, tiene 500,000 trabajadores, es un país el IMSS, y tenía un grave problema financiero, estaba en quiebra. Hubo la oportunidad de por primera vez en 35 años sacar al IMSS de la quiebra, un presupuesto de 3 veces más lo que gasta la ciudad. Yo me acuerdo de la cifra, 1,200 millones de pesos al día se ejercen en el IMSS, y teníamos solamente vida para 1 año, y ahora ya llevamos 2 años de superávit, afortunadamente, para que sigan pagando pensiones, para que sigan operando los hospitales y seguir mejorando los servicios. Pero bueno, vamos a la ciudad. No quiero asustarlos, pero pues traigo aquí un diagnóstico que me parece que no es lo que debería de ser. Empecemos por seguridad. Hoy el 86% de las personas sienten que pueden ser asaltadas. Lo peor de esto es que hace 5 años pues era el 67%, ha dado unos saltos enormes en la inseguridad, sobre todo en estos últimos 6 años. El 53% piensa que puede sufrir una agresión física, es más de la mitad de la población. Estos son datos de la encuesta del INEGI. Y el 42% piensa que puede ser extorsionada o secuestrada. El número de delitos en la Ciudad de México creció en 7 años 30%, casi 30%. Si uno se pone a buscar a propósito en qué ciudades ha pasado esto, encuentra muy pocas ciudades y ninguna comparable con la Ciudad de México. Es verdaderamente grave este ritmo. Los homicidios aumentaron en 20 años 70%. Este es el dato que más nos debería preocupar. Solamente se procesan 6 de cada 100 delitos en la ciudad. Tenemos un problema de seguridad pública, pero también de procuración de justicia, porque lo que se denuncia no se castiga. Y esto es el dato que se denuncia. Le llaman, al otro dato le llaman la cifra negra, lo que no sabemos, los delitos que ocurrieron pero no se registraron oficialmente. Se redujo 2% el personal en funciones en seguridad pública. Cuando los recursos han subido, se han reducido también las comandancias, las estaciones, los módulos. Vemos con preocupación que ya casi el 40% de las personas pues usan medidas privadas para garantizar su seguridad. Esto es altísimo. Esto se debería de cubrir con nuestros impuestos, pero ahora ponemos casetas, ponemos policía, ponemos cámaras. Esto es una consecuencia y un costo social. Otro costo social de la inseguridad, seguramente aquí en la Condesa pues no será tanto, pero ya habrá influido que la gente deje de salir a caminar, pero hay casos, ¿no? El 36% de la gente en la ciudad dejó de salir a caminar, el 22% dejó de usar el transporte público, y el 77% de las mamás no dejan a sus hijos salir a jugar. Yo me acuerdo aquí en la Condesa, yo tenía un amigo en la calle Chilpancingo y venía casi todos los días, me quedaba a dormir a su casa hace, bueno, ya 30 años, y era, pues todo lo hacíamos en bicicleta, era realmente algo normal, no pasaba absolutamente nada, y ahora vemos el deterioro. El medio ambiente también es un tema profundamente ciudadano. No hemos tenido años que estén por abajo de lo que marca la norma en emisiones. El año pasado solamente hubo 17 días con calidad de aire, los otros fueron de regular a mala. ¿Y qué está pasando? Por ejemplo, los camiones de la ciudad, el 70% tiene más de 40 años. Ni siquiera se ha hecho un esfuerzo
por cambiar los camiones de limpia, por cambiar los camiones de volteo, pero esos no están regulados, esos no se verifican, y esta línea roja es el crecimiento de la población de la ciudad, que es ya el bono demográfico es negativo en la ciudad, pero la línea azul es el crecimiento de coches privados. Tampoco, a falta de alternativas de buen servicio de transporte público, la gente ha comprado coches, también ha comprado coches usados para darle la vuelta al no circula. Entonces el volumen de coches más que se duplicó en 20 años, pasó de 2 millones a 6, se triplicó, perdón. ¿Por qué? Porque se le ha apostado a la infraestructura vial en vez de la infraestructura de transporte público. Por ejemplo, en 2014 se invirtió en infraestructura vial 8%, en transporte público 8% y en infraestructura vial 58%. Entonces, debería de ser, según yo, al revés, y debería de pasar por aquí, por construir más metro. Todavía tenemos 4 delegaciones políticas que no conocen el metro, y esto pasó porque se decidió un poco en apoyos clientelares en vez de inversión en infraestructura. Un poco esa ha sido la política de invertir en lo que puedes condicionar para la siguiente elección, no invertir en lo que necesitas en el mediano y largo plazo para la ciudad. En 20 años, 24 kilómetros de metro, cuando el ritmo más o menos era de 35 por administración. Entonces tenemos un déficit de metro más o menos del orden de 100 kilómetros de metro, es lo que le debemos a la ciudad. Vivienda, el costo de la vivienda desgraciadamente es muy alto. Entonces, ¿qué ha pasado? Lo que hemos hecho es expulsar ciudadanos a la periferia, y eso genera un problema de movilidad, porque imagínense qué trabajador o qué estudiante puede comprar una casa de 5.3 millones de pesos o un terreno de 40,000 pesos metro cuadrado. Eso lo que ha generado pues es que hoy, por ejemplo, un mesero que trabaja aquí en la Condesa pues haga 3 horas a su casa de Tecámac, porque además no tiene ni metro, ni tren suburbano, ni alternativas. Y bueno, lo peor es que el que menos gana es el que más gasta en transporte público, en horas y en dinero. Servicios públicos, en el 2017 la mitad de la población se quejó por falta de alumbrado, y el 55% de la gente se quejó por bacheo y fugas de agua. Pero fíjense el saltote en bacheo, en 2012 era el 28%, en 2017 el 56%. Es un ritmo de deterioro muy acelerado. Y en el caso del agua, quizás este es el dato más, o sea, es como el cuento de que va a llegar, pues ya llegó. En muchas delegaciones ya se vive con tandeo permanente. Aquí, bueno, pues ya llegó, desgraciadamente ya llegó y ya se fue la señal. Pero lo que les quiero decir es que, no, está bien, es que el 56% de las personas en la ciudad son las que tienen agua constante. Antes era el 65%, pero antes, hace 2 años, lo que implica que estamos perdiendo 4% de agua al año. Y el tema son las fugas. 40% del agua que llega a la ciudad se fuga. Y el porcentaje de personas que reportan falta de agua, la mitad. Y otra vez, el crecimiento descontrolado de desarrollos inmobiliarios, yo diría asociado directamente a la corrupción. La siguiente, jóvenes, por favor. También en materia de salud, las consultas han disminuido, el primer nivel de atención en especialidades, la calificación de los servicios es entre 5 y 6. En educación, pues vemos que al ser un tema federal, afortunadamente la ciudad pues está por encima en cobertura de nivel básico, de nivel media superior,
de nivel educativo superior, y el promedio de escolaridad, afortunadamente, en la ciudad es el más alto, es 11.4 años, afortunadamente, porque en algún momento tendrá que llegar la alternancia por este deterioro de servicios públicos. Este también son datos tristes. Estos datos es lo que explicaba en el PIB la ciudad en el 98. Era el 25% del PIB la ciudad, es lo que producía, y ahora se fue a 21%. Esto ha generado pobreza. La ciudad tiene 29% de población en pobreza. El 7.5% de los habitantes viven por abajo de la línea de bienestar mínimo. Es lo que les digo, es muy cruel la ciudad con la gente que menos tiene. Y también el promedio de ingreso corriente mensual se redujo 1.5% de 2008 a 2016. Y esta es una lámina muy, nos dice poco, pero nos dice mucho. En el ranking de facilidad de hacer negocios que publica el Banco Mundial, la Ciudad de México es la penúltima, solo por arriba de Oaxaca. Lo que implica que tenemos muchos trámites, mucha corrupción y mucha subjetividad en los trámites. Nos tardamos 80 días en registrar un contrato, no registramos bien en el registro público la propiedad. ¿Y qué implica? Que las decisiones de inversión pues se van a Aguascalientes, a Tlalnepantla, a Colima, a Puebla, a Sinaloa. Ese es un dato también que genera pobreza. En competitividad, pues vemos ahí que el 97% de las empresas son micro, el 2% pequeñas, pero que entre esas dos tenemos casi el 80% de los empleos, el 93% de las empresas son MIPYMES, y este es un dato también triste, porque no nos representan los ciudadanos, déjenme decirlo, pero la percepción de corrupción en la ciudad aumentó 25 puntos porcentuales del 2011 al 2015. 62% de las personas perciben que en la ciudad hay corrupción y somos el último lugar en el país. Soluciones, y aquí hago una advertencia. Presentamos hace un par de semanas con el precandidato MID, que es de aquí de Álvaro Obregón, es de la ciudad, 5 soluciones transversales a los temas de la ciudad. No es el menú completo, porque todavía, estos son compromisos, todavía electoralmente no podemos presentar propuestas ni promover el voto. No es el caso de esta reunión. Esta reunión para mí es un encuentro con vecinos para platicar, para que ustedes conozcan, pero ahí van varias cosas. En seguridad, el diagnóstico es que tenemos poca prevención, somos un sistema reactivo, y al ser reactivo, pues no evitamos los delitos. Hay ciudades, por ejemplo Londres, que con cámaras y buen alumbrado lograron bajar más o menos a 80-85% el delito en la ciudad. 3 delitos: robo al transeúnte, robo en el transporte y robo en casa habitación. Y ellos tienen una razón de una cámara por cada 9 habitantes. Nosotros, para lograr eso, tendríamos que tener 1 millón de cámaras, y lo podemos hacer. Es una inversión importante, pero es más o menos una 30ª parte de lo que pierde la ciudad por inseguridad. También las 2 cosas que les anticipé: debilidad institucional en la policía y en el Ministerio Público. Tenemos que incrementar la capacitación, las percepciones y la capacidad. Y además urge una policía para el transporte público, porque ahí es donde vemos los incrementos. Del 2015 al 16 se duplicaron los asaltos en el metro. Está incontenible la cosa. Entonces ahí está medio ambiente y movilidad. ¿Qué le debemos a la ciudad? Le debemos 100 kilómetros de metro. Le debemos a la gente del sur de la ciudad metro, pero también le debemos a la gente que trabaja aquí y vive en la periferia, le debemos transporte suburbano, que la mejor opción es tren. 3 líneas de tren suburbano, son 59 kilómetros, y también le debemos a la ciudad que ya no pasen
los trailers. Bueno, patriotismo, revolución,